Estudiamos este problema en el cual el enunciado nos dice que calculemos la aceleración y la tensión de la cuerda de este sistema. Nos dicen que la masa 1 es de 10 kilogramos, que la masa 2 es de 6 kilogramos y que los coeficientes de rozamiento tanto del 1 como del 2 son iguales y iguales a 0,1, siendo el ángulo de la pendiente del cuerpo que se desliza sobre ese plano de 30 grados. Bien, pues vamos a ver cómo abordamos este problema. Para resolver el problema debemos de dibujar todos los ejes cartesianos y todas las fuerzas que están aplicadas en ambos cuerpos. Para ello hagamos un dibujo donde se aprecien esos detalles. Aquí tenemos el dibujo y pasaremos a describir. Primero tenemos que observar que el sentido del movimiento va a ser este que se señala aquí, ¿no? Porque el cuerpo que se va a mover es el cuerpo 2, es el único que tiene posibilidad, y entonces si la fuerza peso 2x es suficientemente grande y todas aquellas que se oponen, como son la fuerza de rozamiento 2 y la fuerza de rozamiento 1, no lo impiden, pues finalmente podrá moverse y arrastrar en su movimiento al cuerpo 1. Entonces, para ello tendremos que coger el eje de movimiento del cuerpo 1, perpendicular al eje de movimiento del cuerpo 1, eje de movimiento del cuerpo 2 y perpendicular al movimiento del cuerpo 2. A continuación debemos de pintar los pesos del cuerpo 1 y del cuerpo 2. Como vemos que el del cuerpo 2 está fuera de los ejes, pues entonces tendremos que descomponerlo en sus ejes y a continuación podemos pintar la normal, que se iría en los ejes perpendiculares al movimiento y oponiéndose a la fuerza que haya en el otro sentido en ese eje. A continuación pintamos las tensiones de las cuerdas, de la cuerda, porque hay una sola cuerda y entonces por eso la tensión debe ser la misma en todos sus puntos, por eso la pintamos igual. Y por último, al saber que el sentido del movimiento es el descendente, pues las fuerzas de rozamiento tendrán que ser en contra de ese movimiento, por lo tanto aquí ascendente y aquí hacia la izquierda. Una vez que ya está establecido pues un buen dibujo y una buena explicación, podemos entonces pasar al estudio del cuerpo 1. Para ello vamos a minimizar este dibujo y vamos a ver en detalle al cuerpo 1 y sus ecuaciones. Si nos fijamos en este detalle, veremos que el cuerpo 1 tiene una fuerza a favor, que es la tensión, una fuerza en contra, que es la fuerza de rozamiento, ya que el sentido del movimiento para este cuerpo sería este. Y por otra parte, observaremos la normal, que va hacia arriba, y el peso del cuerpo 1 que va hacia abajo. Así que vamos a realizar el estudio en los dos ejes, quedándonos las siguientes ecuaciones. Esta sería la ecuación vectorial en la que podemos observar cuál es el tratamiento en el eje X y en el eje Y. La única diferencia, como siempre, la sumatoria de las fuerzas debe ser igual a la fuerza neta, es decir, la masa por la aceleración de ese cuerpo, en ese eje, y en el otro exactamente igual, pero en este eje la aceleración es cero, por lo tanto la sumatoria de las fuerzas tiene que ser cero. Eso significaría que el tratamiento en módulos nos daría el siguiente resultado. En el eje X tendremos esta ecuación que surge del tratamiento en este eje. Fuerza a favor, tensión, menos fuerza en contra, fuerza de rozamiento, igual a la a la fuerza neta, masa por aceleración. En el eje Y tendremos que sería que la fuerza que va en sentido positivo N menos la que va en sentido negativo P sub 1 debe ser igual a 0. Y de ahí concluimos que la normal es igual al peso 1, cuestión que será importante para el cálculo de la fuerza de rozamiento, como vemos a continuación. Recordemos que la fuerza de rozamiento era igual a nu por la normal, que en este caso la normal es igual al peso 1, por lo tanto nos quedaría nu igual a nu por el peso 1, y que
En este caso pues sería 0,1 por 10 por 9,8, ya que la masa de ese cuerpo es 10 y la aceleración de la gravedad es 9,8, resultando un total de 9,8 newton. Y así podríamos decir que la fuerza de rozamiento en ese caso es de 9,8 newton. Estudiemos ahora el cuerpo 2. El cuerpo 2 tiene pues el peso, como hemos dicho antes, que lo hemos descompuesto en P sub 2x y P sub 2y. La fuerza de rozamiento que es hacia arriba, puesto que el movimiento del cuerpo es hacia abajo y la fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento, y la tensión, que en este caso va también hacia arriba, porque la tensión siempre va desde el cuerpo que tiene atada la cuerda hacia el otro cuerpo que también tiene atada la cuerda, así que siempre va desde el centro de un cuerpo hacia el otro cuerpo, pasando por la cuerda. Así que tenemos la fuerza de rozamiento y la tensión que se oponen al peso 2x. Ese sería el estudio en el eje X, como veremos más tarde. Y en el eje Y pues diremos que esta normal prima debería de ser igual a P sub 2i, puesto que la normal prima menos P sub 2i también va a ser 0, porque aquí tampoco hay movimiento en el eje Y. Veamos cómo queda después de un detalle que hagamos para ver la descomposición que hemos hecho aquí del peso 2. Así que haciendo un detalle del peso 2, vemos aquí, agrandando un poquito esto, pues así que el peso 2x es el cateto opuesto de alfa y peso 2y es el peso 2x, el cateto opuesto al ángulo alfa, y peso 2y es el cateto contiguo al ángulo alfa. Por lo tanto, peso 2x multiplicaremos P sub 2 por el seno de alfa, resultando 29,4 newton, y P sub 2y lo multiplicaremos por el coseno de alfa, es decir, coseno de 30 en este caso, y nos resulta 50,92 newton, una vez que pues sustituimos los datos del problema. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces ahora cuáles son las ecuaciones que nos quedan. Para eso hacemos desaparecer este detalle del peso 2, simplemente lo hacemos desaparecer y vamos a ver las ecuaciones que nos quedarían. Bueno, aquí ya tenemos que 29,4 es el resultado del valor de P sub 2x menos la tensión menos 5,092, que es la fuerza de rozamiento, esta de aquí, será igual a 6a. El resultado que nos queda es sustituir en la ecuación 3. Por lo tanto, finalmente nos quedaría más reducida 24,31 menos la tensión igual a 6a. Si por otra parte hacemos lo mismo con el cuerpo 1, sustituimos los datos, nos quedaría que la tensión, que es quien mueve al cuerpo 1, menos la fuerza de rozamiento, 9,8, pues será igual a su masa por la aceleración, es decir, a 10a. Ahora, sumando miembro a miembro, tendremos la posibilidad de calcular el valor de la aceleración, como se puede ver a continuación. El resultado de sumar 5 y 6 nos ha salido 24,31 menos 9,8 igual a 16a. Es decir, esta es la ecuación resumen de estas dos, sumando miembro a miembro. Con lo cual, si despejamos, A resultará ser 0,91 metros por segundo cuadrado. Vamos entonces ya por último a calcular la tensión. Simplemente despejando de 6 la tensión, podríamos obtener lo siguiente. Efectivamente, aquí tenemos que de la ecuación 6, tensión sería igual a 10a más 9,8, por lo tanto, sustituyendo el valor de A, obtenemos un valor de la tensión de 18,87 newton. Y aquí puede acabar el problema.